Bueno, vamos a revisar información, Mónica, de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido durante la tarde que hemos informado aquí en CNN Chile sobre el incendio que afectó a cerca de 150 familias del Cerro La Cruz y que ya estaría prácticamente controlado, según han dicho las autoridades. 30 casas además destruidas. Vamos a ir entonces con Álvaro Sepúlveda, que se encuentra en el lugar en un momento más, mientras ustedes ven las imágenes de lo que ocurrió más temprano ahí, un lugar y una tragedia más tremenda, porque son 30 casas, son familias 150 que se han visto afectadas. El presidente Sebastián Piñera, de hecho, visitó la zona y se comprometió con los habitantes del lugar a no dejarlos abandonados, a acompañarlos. De hecho, un vecino lo increpó, le explicó que había perdido todo, como otras 30 casas también se perdieron. Y el presidente dijo que estaba justamente en terreno para ver cuáles eran sus necesidades y para ayudar en terreno, y que no los iban a dejar solos. Se trata ya de más de 40 hectáreas afectadas, según informó la ONEMI, que declaró además alerta roja a las 1 de la tarde aproximadamente. Se repite historia, afortunadamente no tuvo las dimensiones tan grandes como el incendio ocurrido en el verano en esa zona, pero nuevamente los cerros de Valparaíso se ven afectados. En el lugar se encuentra Álvaro Sepúlveda y tomamos contacto con él. Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches. Desde acá, desde una de las laderas del Cerro La Cruz, el lugar de este incendio que se origina como un incendio forestal a eso de las 12:40 minutos y que, como tantas veces, y lamentablemente acá en Valparaíso, cambia la dirección del viento a eso de las 14:30, y es ahí cuando se decreta la alerta roja por parte de las autoridades, la ONEMI y también bomberos que trabajaron, yo te diría, por más o menos unas 4 a 5 horas de manera exhaustiva en extinguir las llamas. En un momento se pensó que podía tener las mismas características del incendio del pasado 14 de febrero. Afortunadamente eso no ocurre por razones topográficas, por razones climáticas. Ya estamos en marzo, es muy distinto a que ocurra un incendio en febrero a esta época del año que ya estamos en otoño. Eso, más la oportuna acción de bomberos, según las autoridades, permite prevenir y evitar de cierta manera una tragedia peor, una tragedia que igualmente es considerable en cuanto a cifras, ya cuantificando 50 más o menos en las viviendas afectadas entre los dos cerros y más de 150 familias. Conversaban ustedes respecto a un episodio bastante particular y que puso tenso el ambiente. Llega el presidente Piñera a esta visita inspectiva acá al Cerro La Cruz, y es ahí cuando un vecino lo intercepta, lo interpela directamente, dice que no se actuó con la premura suficiente, que esto se pudo haber evitado, que estaba la experiencia del incendio en Rodelillo y Cerro Los Placeres del pasado 14 de febrero y que había sido tardía la reacción de las autoridades. Revisamos a continuación este encuentro entre el vecino y el presidente de la República, Sebastián Piñera, acá en Valparaíso. Cuando esta persona, este vecino, interpela al presidente Piñera pidiendo algún tipo de explicación mayor en cuanto a la ayuda. Sé que usted ahora sí se da un tiempo para conversar con él y escuchar lo que usted me cuenta. Claro, y muchas cosas que usted había acumulado a lo largo de su vida. Y le quiero decir aquí, lo voy a dar la mano. ¿Lo vamos a ayudar? Sí, no vamos a dejar solo. Sí, pero es que ¿sabe lo que le increpo? Sí. Que nos diga que la ayuda llegó al tiro. La ayuda para... Porque el incendio fue a las 2:15 y llegaron a las 3. No, pero yo estaba ahí tirando la manguera agua, no me puede decir que no. Sí, lo perdí toda la casa. Sí, sé que perdió su casa. Pero entonces, afortunadamente no hemos tenido ninguna pérdida humana, ni ningún herido, sí, está bien, y eso es lo más importante. Pero es que eso se había evitado, pasó en Rodelillo, ahora está pasando acá, fue a pasar en otro cerro. Hay muchas quebradas en Valparaíso, sí, que son, por su naturaleza, muy cajonadas, sí, de muy difícil acceso, y cuando hay viento pueden haber problemas. Pero a usted le quiero decir lo siguiente. Pero no lo vamos a dejar solo. La consulta mía es la siguiente: ¿por qué no se dio la alerta acá arriba? ¿Por qué no se dio la alerta acá arriba? Ya, se volvió un poco caótico, de acuerdo, Matilde Burgos, lo que sucede acá en el Cerro La Cruz. Ahora sí sacan a esta persona, el presidente se dio el tiempo, hay que decirlo, se dio el minuto de poder contestar esta inquietud en cuanto es lo que decía puntualmente, era que esta es una historia similar a lo que era el pasado.
Y era complicado, no solamente este encontrón, entre comillas, entre el presidente de la República y este vecino, sino que también las características de este siniestro que ocurre teniendo foco en una quebrada a 30 o 40 metros de una cancha de futbolito donde estaban jugando unos niños a esa hora pasado el mediodía, y también las características que imposibilitaron el trabajo de los escuadrones aéreos de la CONAF y también de la Oficina Nacional de Emergencia. El foco del fuego se encontraba encajonado en las laderas del cerro, muy similar a lo que ocurría con el cerro Los Placeres y en Rodelillo el pasado febrero. Por tanto, no era una cosa de llegar y actuar inmediato, había que tomar las medidas respectivas para poder operar de manera aérea, que es la forma más efectiva de actuar en estos casos de incendios forestales en un inicio, y también con la consiguiente propagación a las viviendas. El presidente también se dio su tiempo para responder a las preguntas, puntualmente a una que nosotros hacíamos al alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, en cuanto a poder ampliar el beneficio del subsidio entregado a los damnificados del pasado 14 de febrero, también a las personas que se vieron afectadas en el día de hoy en este incendio en el Cerro La Cruz. Escuchamos la respuesta del primer mandatario. En este instante hay más de 300 personas, entre funcionarios de Carabineros, de Bomberos, de la ONEMI, que están participando en el combate al fuego. Afortunadamente, a esta altura el fuego ya está razonablemente controlado y por tanto pensamos que este incendio vamos a poder apagarlo sin que cause más daño de los que ya ha causado. Pero también hay personal que está preocupado de evacuar a las personas que estaban en la zona de peligro. Y como dije hace un momento atrás, afortunadamente la rápida reacción de ONEMI, de Carabineros, de Bomberos, ha permitido evitar personas que sufran daño personal, heridas y también evitar posibles muertes. Álvaro, entiendo que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció el mismo plan de beneficios para estos damnificados que para los damnificados de Rodelillo, por lo tanto uno debiera entender que en todos los ámbitos el mismo plan de beneficio. Así es, y hay que hacer una diferenciación ahí, Mónica. Lo que pedía el alcalde era la aplicación, la inyección de dineros frescos a través de un subsidio, pero no a todas las personas les puede llegar el mismo beneficio. Eso que aclaraba el mismo alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, en cuanto a que las personas que hayan edificado en terreno irregular solamente pueden estar sujetas a una reubicación y no a la aplicación del subsidio. No así otras aproximadamente entre 15 y 20 familias sí tienen sus títulos de propietarios y todos los papeles en regla. Ellos sí podrían de esta forma acceder a este subsidio que ya ha entregado el gobierno en el caso de los damnificados del pasado 14 de febrero. Se hablaba entre los vecinos de que las fuerzas de emergencia, bomberos, ONEMI, la propia CONAF, no habían actuado a tiempo. Nosotros le consultamos justamente a la Dirección Regional de la Oficina Nacional de Emergencias cuál fue su tiempo de respuesta y con lo que se encontraron también una vez que llegaron a este incendio aquí en el Cerro La Cruz, en el puerto. Tenemos cerca de 30 viviendas las que han sido afectadas por fuego a partir de este incendio. Un incendio que tiene cerca de 60 hectáreas de arbolado nativo, pastizal y eucalipto. Las viviendas van a ser evaluadas posteriormente por personal municipal una vez que tengamos las condiciones de seguridad de ingresar a la zona y podamos tener mayores certezas para ver los sitios que están afectados y cuántas viviendas ahí habían y cuál es la ayuda necesaria. No obstante eso, estamos habilitando albergues con el municipio para acoger a aquellas personas que han perdido sus viviendas y no tengan dónde ser acogidas. Hola. 4 helicópteros, un avión Droma de la CONAF y también el despliegue de más de 200 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso que iniciaron su trabajo muy temprano, a eso de la 1 de la tarde, cuando recién se originaba el foco de este incendio forestal en el Cerro La Cruz. Las similitudes eran muchas en cuanto a lo que se había vivido en febrero y lo que se estaba suscitando durante esta tarde. Por eso era necesaria la interrogante a bomberos en cuanto a si pudieron hacer la misma aplicación de plan de contingencia que hicieron el 14 de febrero pasado con lo que sucedía en el día de hoy. Revisamos la respuesta por parte del comandante del Cuerpo de Bomberos de acá de la ciudad de Valparaíso. No es unusual porque Valparaíso, digamos, hemos tenido incendios violentos que se han iniciado en el mes de mayo, ¿ya? Así que nosotros como Cuerpo de Bomberos estamos preparados
para este tipo de emergencia y estamos siempre en estado de alerta para sofocar este tipo de emergencias. Y ahora la ayuda tiene que ser inmediata en cuanto al posicionamiento en los albergues de los damnificados, más de 150, y a esto hay que sumar también los más de 300 evacuados, que veremos si es posible alguno de ellos pueda volver a sus viviendas. Lugares de albergues que ya han sido anunciados por las autoridades: el Auditorio Mar Pérez Freire, la Capilla Laura Vicuña, la Unidad Vecinal 660 y también una iglesia evangélica, todo en el sector del Cerro Mariposas y también en el Cerro La Cruz. Anuncios que también fueron hechos por parte de la autoridad central a través del intendente regional, Raúl Celis. Hemos solicitado frazadas, hemos solicitado alimentos, que es lo fundamental, adicionalmente a una cantidad importante de carabineros para la mantención del orden público, que es fundamental en momentos como este. Y era necesario también canalizar la ayuda de alguna forma. En eso se empezará a trabajar, entendemos, ya desde primeras horas de mañana, cuando se cuantifique de una manera más total la cantidad de damnificados. Por ahora es tensa la calma que se vive acá en el Cerro La Cruz, y no se puede graficar de otra forma cuando cae la noche y se pierden los vestigios de lo que fue una nueva tragedia que se ha vivido acá en Valparaíso. Mónica, Daniel. Gracias, Álvaro. Buenas noches.